Al día siguiente, a primera hora de la mañana, vino un egipcio con una carta del poeta Yezid a buscar a Beremis y al Bagdalí en su humilde posada. «Todavía es muy temprano para la clase. Dudo que mi alumna haya sido avisada», dijo Beremis. El egipcio explicó que el sheikh, antes de la clase de matemática, deseaba presentar al calculista a su grupo de amigos. Convenía, pues, llegar más temprano al palacio del poeta. Por precaución, fueron acompañados por 3 esclavos negros, decididos y fuertes, pues era muy posible que el terrible y celoso Taratir intentase en el camino asaltarlos y matar al calculista, que al parecer veía en él a un poderoso rival. Una hora después, sin que nada normal ocurriera, llegaron a la magnífica residencia del Sheikh Yezid. El esclavo egipcio los condujo a través de interminable galería hasta un hermoso salón azul adornado con frisos dorados. Allí se encontraba el padre de Telasín, rodeado de varios letrados y poetas. Y después de varios atentos saludos, el dueño de casa dirigió unas palabras amistosas, invitando a Beremis y al Bagdalí a tomar parte en aquella reunión. Se sentaron sobre blandos cojines de seda. Una esclava morena, de ojos negros, les llevó frutas, dulces secos y agua perfumada con rosas. Había entre los invitados uno que parecía extranjero que ostentaba un traje de lujo. Dijo entonces el Sheikh Yezid, dirigiéndose al calculista: «Ilustre geometra, noto bien que está sorprendido con la reunión que realicé hoy en esta humilde tienda. Debo, por tanto, informarle que esta reunión no tiene otra finalidad que la de tributar homenaje a nuestro ilustre huésped, el príncipe Clusir, señor de Lor y Delhi». Beremis, con una leve inclinación, hizo un salam al gran Maharajá de Lor, que era el joven de traje lujoso. Beremis y el Bagdalí ya sabían de él, por las conversaciones habituales con que se entretenían los forasteros de la posada, que el príncipe había dejado sus ricos dominios de la India para cumplir con uno de los deberes de todo buen musulmán: hacer la peregrinación a la Meca, la perla del Islam. Por lo tanto, se quedaría pocos días en Bagdad para continuar luego con sus numerosos siervos y ayudantes hacia la ciudad santa. El poeta Yezid prosiguió: «Deseamos tu ayuda, calculista, para que podamos aclarar una duda sugerida por el príncipe Clusir. ¿Cuál fue la contribución con que la ciencia de los hindúes enriqueció a la matemática? ¿Cuáles son los principales geómetras que más se destacaron en la India por sus estudios e investigaciones?» Y Beremis respondió: «Generoso sheikh, la tarea que acaba de encomendarme es de las que exigen erudición y serenidad. Erudición para conocer con todos los detalles los datos recopilados por la historia de las ciencias, y serenidad para analizarlos y juzgarlos con elevación y discernimiento. Sus menores deseos, oh sheikh, son sin embargo órdenes para mí. Expondré en esta brillante reunión, como humilde homenaje al príncipe Clusir, a quien recién he tenido el honor de conocer, las pocas nociones que aprendí en los libros sobre el desenvolvimiento de la matemática en el país de Ganges. 9 o 10 siglos antes de Mahoma, vivió en la India un brahmán ilustre que se llamaba Pastamba. Con el objeto de informar a los sacerdotes sobre los procedimientos para construir altares y orientar los templos, escribió ese sabio una obra intitulada Subhasultra, que contiene numerosas enseñanzas matemáticas. Es poco probable que esa obra haya recibido la influencia de los pitagóricos, pues la geometría del sacerdote hindú no sigue el método de los investigadores griegos. En las páginas de Subhasultra se encuentran varios teoremas de matemática y pequeñas reglas sobre construcciones de figuras. Para transformar convenientemente un altar, el prudente Apastamba construye un triángulo rectángulo cuyos lados miden respectivamente 39, 36 y 15. Aplica en la solución de este interesante problema el principio famoso atribuido al geómetra Pitágoras. El cuadrado construido sobre la hipotenusa es equivalente a la suma de los cuadrados construidos sobre los catetos. Esa proposición, señores, expresa una gran verdad.
ley eterna dictada por Dios y que la ciencia reveló a los hombres antes que existiera Marte o la Tierra o el Sol, y mucho después que dejaran de existir aquí como allá, en los mundos visibles como invisibles. El cuadrado construido sobre la hipotenusa fue y será siempre equivalente a la suma de los cuadrados construidos sobre los catetos. Todas nuestras teorías de la vida, todas las pobres especulaciones nuestras sobre la muerte, todas las discusiones sobre los problemas del destino, todo eso es polvadera que apenas se ve en un rayo de sol comparado con la doble eternidad pasada y futura de una verdad como aquella. Pues bien, el teorema de Pitágoras es presentado por el hindú Apastamba bajo una forma muy interesante. La diagonal de un rectángulo produce, por sí sola, lo que los lados del rectángulo producen en conjunto, pues es posible sacar en conclusión que los hindúes, sin el auxilio de los griegos, ya conocían los triángulos rectángulos, cuyos lados están expresados por números enteros. En el primer capítulo de Subha Sutra hay referencias al triángulo rectángulo notable, cuyos lados miden respectivamente 3, 4 y 5. El ilustre Apastamba menciona otros triángulos pitagóricos, como 12, 16, 20, 5, 12, 13, 8, 15, 17, y llega, por medio de fracciones simples, a expresar el valor aproximado de la raíz cuadrada de 2. El valor así obtenido, Apastamba lo aplica en la construcción de un cuadrado por medio de un ingenioso artificio. Los sacerdotes aprendían así, por la lectura de las páginas de Subha Sutra, a transformar un rectángulo en un cuadro equivalente, cosa que, a veces, precisaban al tener que alterar la forma de un altar sin modificar el área. Surgieron después de Subha Sutra varias obras de indiscutible valor en la historia de la matemática. Por ejemplo, Surya Siddhanta, que contiene una tabla de senos utilizada por los astrónomos. La palabra seno en idioma hindú significa declive. Surya Siddhanta es el primer tratado que expone las reglas de la numeración decimal. No menos notable para la ciencia de los brahmanes es el Tratado de Aryabhata, que se divide en 4 partes: armonías celestes, el tiempo y su medida, las esferas y elementos de cálculo. Varios son los errores que se observan en las páginas de Aryabhata. Ese geómetra afirma que el volumen de una pirámide se obtiene multiplicando la mitad de la base por la altura e indica como fórmulas para el cálculo de áreas de cuadriláteros algunas que solo son aplicables a casos particulares. Para determinar el largo de la circunferencia, Aryabhata da la siguiente regla: sumar 4 a 100, multiplicar por 8 y sumar 62.000, se obtiene así la longitud de la circunferencia para un círculo de diámetro 2. Una de las más curiosas e importantes obras de la literatura científica de la India es Vijayanita. Ese nombre singular está formado por 2 palabras, Vija y Ganita, que significan, respectivamente, semilla y cuenta. La traducción perfecta del título de la obra hindú sería El arte de contar semillas. El autor de ese trabajo extraordinario es el famoso matemático Bhaskaracharya, que nació en Bidón, en la provincia de Decán, en el año 492 de la Égira. Además de Vijayanita, escribió Bhaskara el célebre Lilavati, tratado de álgebra y geometría, y en los últimos años de su existencia hizo un pequeño libro de astronomía de relativa importancia intitulado Suomani. El origen de Lilavati es muy interesante. Voy a relatarlo. Bhaskara tenía una hija llamada Lilavati. Cuando ésta nació, él consultó a las estrellas y verificó, por la disposición de los astros, que su hija estaba condenada a quedar soltera toda la vida, no siendo requerida por los jóvenes nobles. Bhaskara no se conformó con esa determinación del destino y recurrió a los astrólogos más famosos de la época. ¿Cómo hacer para que la graciosa Lilavati pudiese encontrar esposo y ser feliz en el casamiento? Uno de los astrólogos consultados por Bhaskara le aconsejó casar a Lilavati con el primer pretendiente que apareciera, pero dijo que la hora propicia para la ceremonia del enlace sería marcada en cierto día por el cilindro del tiempo.
Los hindúes medían, calculaban y determinaban las horas del día con ayuda de un cilindro colocado en un recipiente lleno de agua. Ese cilindro, abierto apenas en su parte superior, tenía un pequeño orificio en el centro de la base. La cantidad de agua que entraba por el orificio llenaba lentamente el cilindro, que se iba hundiendo hasta desaparecer completamente bajo el agua a una hora previamente determinada. Con agradable sorpresa para su padre, Lilavati fue pedida en matrimonio por un joven rico y de buena familia. Fijado el día y señalada la hora, se reunieron los amigos para asistir a la ceremonia. Bhaskara colocó el cilindro de las horas y aguardó que el agua llegase al nivel marcado. La novia, llevada por irresistible y verdaderamente femenina curiosidad, quiso observar la subida del agua en el cilindro. Al aproximarse para acompañar la determinación del tiempo, una de las perlas de su vestido se desprendió y cayó dentro del vaso. Por una fatalidad, la perla, llevada por el agua, obstruyó el pequeño orificio del cilindro, impidiendo que entrara el agua. El novio y los invitados esperaron largo rato con paciencia. Luego pasó la hora fijada sin que el cilindro marcara el tiempo, como dijo el sabio astrólogo. El novio y los invitados se retiraron para que fuese fijada otra fecha. Después de algunas semanas, el joven Brahmán desapareció y la hija de Bhaskara quedó para siempre soltera. Reconoció entonces el inteligente geómetra que era inútil luchar contra el destino y dijo a su hija: «Escribiré un libro que perpetuará tu nombre. Vivirás en el pensamiento de los hombres más de lo que hubieran vivido los hijos que pudieron haber nacido de tu malogrado matrimonio». La obra de Bhaskara se hizo célebre y el nombre de su hija surge inmortal en la historia de la matemática. En lo que se refiere a la aritmética, Lilavati hace operaciones aritméticas sobre números enteros. Estudia minuciosamente las 4 operaciones, el problema de elevación al cuadrado y al cubo. Enseña la extracción de la raíz cuadrada y llega hasta el estudio de la raíz cúbica de un número cualquiera. Aborda después las operaciones con números fraccionarios, aplicando la hoy tan conocida regla de reducción a común denominador. Al final de esa parte, refiriéndose a la reducción de un número por cero, Bhaskara dice: «Ni la adición ni la sustracción, por grandes que sean, hacen disminuir o aumentar la cantidad llamada cociente por cero». Lilavati presenta enseguida reglas variadas de cálculo, algunas de carácter general como la de inversión, que consiste, procediendo en orden inverso, en hallar un número que, sometido a una sucesión de operaciones, reproduzca un número dado, y la regla de falsa posición, que los egipcios y los griegos ya conocían y empleaban. Interesantes por la forma, delicada algunas veces, rica y exuberante otras, como son presentados algunos problemas, revelan, por sus enunciados, la íntima satisfacción de quien los propuso, así como la inclinación de su espíritu a lo hermoso y al bien. Es este un ejemplo característico. Amable y querida Lilavati, de dulces ojos como los de la delicada y tierna gacela, dime cuáles son los números que resultan de la multiplicación de 135 por 12. Más adelante, Bhaskara enseña a resolver la siguiente y delicada cuestión. Linda pequeña de ojos fascinantes, tú que conoces el verdadero método de la inversión, dime cuál es el número que multiplicado por 3, aumentado en las 3/4 partes del producto, dividido por 7, disminuido en 1/3 del cociente, multiplicado por sí mismo, disminuido en 52, después de la extracción de la raíz cuadrada, adicionando en 8 y dividido por 10, sea 2. No es menos interesante el problema formulado sobre un enjambre de abejas. La 1/5 parte de un enjambre de abejas se posa sobre una flor de caramba, la 1/3 parte en una flor de cilinda. El triple de la diferencia entre estos dos números vuela sobre una flor de krutja, y una abeja vuela indecisa de una flor de pandanus a un jazmín. Otros problemas tratan sobre el interés del dinero, sobre el precio de las esclavas, cuyo valor máximo a los 16 años correspondía al de 8 bueyes con 2 años de trabajo, sobre el costo de los géneros, de los salarios, de los transportes, etcétera, etcétera. El problema que relataré es uno de los incluidos en Lilavati y que pocos matemáticos sabrán resolver. Una pequeña de 6 años es vendida por 32 nixas. ¿Cuál es el precio, en nixas, de una jovencita de 20 años?
Es muy interesante también la regla que Lilavati presenta para la determinación del área del círculo.